que estàu aquí després de la manifestació. Això és un bon signe, un signe de que anem bé i de que tenim molta força i molta empenta i molt de coratge, i que aquesta lluita de fons segurament la guanyarem en lluitadors i lluitadores com vosaltres. Dir que avui està entre nosaltres en Billy Meyer. En Billy Meyer ha vingut a fer una jornada de treball en sindicats, entitats i plataformes. Hem estat reunits, hem analitzat quines iniciatives portar a la Unió Europea, però sobretot hem començat a caminar un camí que per nosaltres és molt important, que és el camí de la convergència. És a dir, ara tots estem i totes d'acord que hem de dir no en aquestes polítiques de retallades, però el més important és veure com confluïm cadascú des del seu àmbit per anar generant una alternativa, un programa de mínims. El company que m'ha semblat vorador, no sé si és que no ha arribat a entrar encara de taxi, ara el veig, no, Òscar, ha situat també aquesta idea important per nosaltres, perquè és el camí, junt en el combat de tot el que està succeint, és el camí de l'alternativa en el que pensam que hem de començar a treballar. I jo no m'allargaré molt, l'important és que pugui parlar el nostre europarlamentari, però sí dir algunes coses. Avui hem denunciat també, avui de matí en roda de premsa, el que ha significat la primera víctima de les polítiques de la mort, les polítiques austericides que estan aplicant. Primer van començar els socialistes, Zapatero, i després més tard Rajoy. I aquestes polítiques no és que les apliquin perquè no tinguin altres sortides, sinó perquè les han convertit. I per això és precisament que tenim aquí en Billy, ens explicarà quin ha estat el camí del que ara són les conseqüències que estan patint, però el més important, quina és l'alternativa que podem situar davant el que és l'atac més ferotge que han conegut des de l'inici de la democràcia. Jo, sense més, vos deixo amb el nostre eurodiputat Billy Meyer. Buenas tardes, amigos, amigas, compañeras y compañeras. Encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Quería saludar al delegado del Frente Polisario, que también nos acompaña, y sabe él perfectamente que la causa de la autodeterminación del pueblo saharaui es nuestra causa y que somos una fuerza política comprometida hasta alcanzar que es una cosa muy sencilla, y es que se cumpla el derecho internacional y que por lo tanto los saharauis puedan ejercer en autodeterminación el futuro del Sáhara Occidental y que se acabe con la ocupación militar y colonial de la fuerza ocupante de Marruecos. Dicho esto, yo coincido con Manel. Aquí estáis personas militantes que demostráis un gran coraje y una gran militancia, y seguro que tenéis claro que lo mejor que tenemos que hacer en este país es echar a Rajoy del gobierno. Esta sería la mejor contribución, y convocar unas elecciones generales para que los pueblos del Estado español puedan reconducir una situación reconducir una situación que cuanto más se prolongue, más dolor, más sufrimiento va a producir en el conjunto de los pueblos de España. No vivimos una situación normal, vivimos la situación más extraordinaria de la democracia. Nunca ha habido tanto sufrimiento, dolor e indignación en España, en los pueblos de España. Nunca. Y yo lo que quería trasladaros hoy aquí es una idea, y es la siguiente. ¿Cuál es el problema central que tenemos que resolver? Algunos diréis el paro, 6.200.000. Otros diréis los desahucios, 400.000. Otros diréis la juventud sin futuro, 300.000, que se nos han ido ya a emigrar fuera de España. La inmigración, que efectivamente por primera vez las cifras de inmigración en Alemania son ya las mismas que los años 70. O otros diréis, bueno, que los salarios bajan, o que las pensiones bajan, o que nos hacen trabajar más años y más horas semanales, en peores condiciones
laborales y peores condiciones de vida, que nos cierran hospitales, o que nos cierran escuelas, o que la gente se muere, como este senegalés, que es un crimen consentido, porque las políticas de ajuste entendidas no como transparencia y buen gobierno de las cuentas públicas, sino como un recorte sistemático a todo lo que es la inversión pública, esa política de ajustes es una política criminal, porque recortar en sanidad es recortar salud y por lo tanto es provocar muertes que se pueden fácilmente resolver con un tratamiento adecuado. Y yo digo que el problema principal no es este. El problema principal no es este. Es la política que ha permitido que se produzca en España, en el sur de Europa, este dolor y esta humillación. Estos son consecuencias del problema que tenemos que resolver. Son las consecuencias. El paro, la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, los desahucios, una sociedad que no vislumbra el futuro. Este es el principal problema que tenemos hoy en el Estado español. La gente no ve futuro. Y estas son las consecuencias, pero el problema central, que la gente, cuando digo la gente, no vosotros y vosotras, sino los millones de trabajadores en España y en Europa, todavía no entienden, es que estas son las consecuencias de un proyecto político que se planificó para que produjera estos efectos. No es nada improvisado. Y frente a lo que dice Rajoy, cada vez que se sube a la tribuna, y que dice, sí, yo reconozco que estoy aplicando no mi programa electoral, pero es que me lo impone. No, eso no es verdad. Es que Rajoy, el Partido Popular Europeo, diseñó esta Europa con estos efectos y con estas consecuencias. Por lo tanto, yo lo que os quería trasladar es que tenemos que actuar sobre el problema central, el principal. ¿Cuál es el problema central y principal? Pues mirad, en 1991 nuestros adversarios son muy inteligentes, no improvisan, planifican, con mucho tiempo. En 1991, un norteamericano, John Williamson, escribió un documento que decía lo que Washington entiende por política de reformas. En ese documento intentó sintetizar la opinión del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal, del lobby económico de Estados Unidos en Washington y de la Cámara de Representantes y Senado. Un compendio. Se llamó después el Consenso de Washington. Y en ese papel, ¿qué decía? Para ofrecer a todas las fuerzas políticas y sociales en el mundo que apoyaron y que apoyan un proyecto capitalista del mundo. ¿Y qué decía? Bueno, pues que para organizar el mundo había que desregular el mercado, es decir, que el mercado no tuviera ninguna intervención pública, desregular el sector financiero, es decir, que la banca no tuviera ningún supervisor público ni ninguna intervención pública sobre la banca, privatizar todo lo que los estados tenían de sectores estratégicos de producción, privatizar servicios públicos como la salud y la educación, liberalizar el comercio y no tener políticas fiscales progresivas. Bien, año 91. En el año 93, ese consenso de Washington, ese documento, se lleva directamente a la Unión Europea. Y en el 93, acordaros el Tratado de Maastricht. En ese Tratado de Maastricht se empieza ya a trasladar esas ideas neoliberales que tienen una idea central, y es que lo público, las administraciones, el Estado, no debe de tener ningún tipo de capacidad para intervenir en el mercado. Esta es la idea central por la que pretendían hacernos creer que se podía construir el proyecto europeo solidario, de cohesión social, territorial, de creación de empleo, de inversión pública en investigación y desarrollo, para crear ese bienestar y esa cohesión. Nos querían hacer creer que esto era posible dejándolo al mercado, al libre mercado, mercantilizando todo. Y los estados dando un marcha atrás para que lo que tenían como público lo privatizaran. El sector energético, la siderurgia, el transporte, el agua, en fin, todo el paquete energético, el sector financiero, todo. De manera que los estados no tuvieran capacidad de intervenir la economía
para situar como objetivo central y público la creación de empleo, el bienestar de las personas en un modelo de producción sostenible. Y a partir de esa fecha, ¿qué aportación hacen los partidos políticos europeos que están de acuerdo con ese consenso? Y esta es otra aportación que hacemos nosotros, que no lo escucharéis en ningún telediario, en ninguna tertulia. Las fuerzas políticas europeas que se ponen de acuerdo en ese proyecto es la socialdemocracia europea y la derecha europea. Los dos puntitos, agarraditos, los dos. La socialdemocracia, en España, el Partido Socialista, los laboristas en Inglaterra, el PASOK en Grecia, y todos los partidos socialistas francés, alemán, todos juntos para hacernos creer en el 93 que había que trasladar esa idea, pero con dos ingredientes más claramente europeos. Uno, una moneda única, pero sin tesoro público. No conoceréis otra moneda del mundo que tenga estas características. Una moneda que no se puede devaluar. Como no hay un tesoro público, para controlar la inflación no se puede devaluar la moneda. El único recurso que hay para devaluar la moneda es la reducción salarial. Reducimos salarios y ya la inflación se controla. Y otro añadido más, consensuado, es el Banco Central Europeo, que no es una reserva federal. Primero, no está controlado, y segundo, no tiene la capacidad de emitir moneda para dar directamente esa moneda a un bajo interés a los estados, sino que tiene que dar esa inyección de moneda a la banca privada, a un interés, y la banca privada a otro interés superior se lo entrega a los estados para hacer el negocio en una sola operación, que es apretar una tecla en un ordenador. Bien, esto ocurría en el 93. Cuando Julio Anguita era coordinador general, nos posicionó a todos y a todas. Y dijimos en aquella fecha, 93, ese proyecto no es el proyecto de la Europa de los ciudadanos. Ese proyecto se convertirá en la Europa de los mercaderes, en la Europa del gran negocio de unos pocos y del sufrimiento de los demás. Han tenido que transcurrir estos años. Y ese consenso de la socialdemocracia y del Partido Popular es un consenso firme, que está totalmente en vigor, que no hay ninguna voluntad de cambiar, ni por parte de la socialdemocracia, ni por parte de la derecha europea. Y por eso los dos son corresponsables de esta situación. ¿Por qué? Porque las consecuencias de ese gran acuerdo es todo esto que estamos padeciendo. Todos y cada uno de los efectos que ha producido ese acuerdo. Porque cuando al mercado no se le regula, no se le controla, sobre todo al sector financiero, pasa lo que ha ocurrido, que se ha jugado, se ha estafado con los ahorros de las personas, las preferentes, que son una indecencia, que han metido productos financieros a personas que no saben leer, de alto riesgo, a gente que tiene Alzheimer, a viudas de 80, 90 años que tenían sus ahorros, los han metido preferentes y han consentido una estafa financiera. Una estafa financiera, una deuda odiosa, porque parte de la deuda que tenemos en el Estado español es consecuencia de la especulación financiera. Y ese modelo, que no se preocupa por la creación de empleo, sino por su destrucción, porque por encima de todo lo que interesa es que la acumulación de capital se garantice a cualquier costa, en un momento de una gran globalización, en donde no hay gran competencia desigual, y para garantizar la acumulación de capital es necesario que no se pongan ninguna trabas al mercado, que se castiguen los salarios y que los trabajadores no tengan capacidad de defensa, y por lo tanto hay que ir a reformas laborales para acabar con la negociación colectiva, para llegar al modelo norteamericano, en donde no existe el derecho laboral, no existe el derecho de trabajo, y por lo tanto las condiciones laborales pactadas es empresa, trabajador individual, y no hay derecho ni a vacaciones ni a nada, es lo que decida el patrono con el trabajador. Y por lo tanto nosotros creemos, y nosotras, que el problema central que tenemos es que hay que cambiar ese consenso
de Bruselas por un nuevo consenso de los pueblos del Estado europeo, de la Unión Europea, pero para eso hay que quebrar la correlación de fuerzas actuales. Hay que quebrarla. En España y en el conjunto de la Unión Europea. Y para quebrarla es muy importante, y yo creo que aquí la gente de Izquierda Unida tenemos un papel que hacer, junto con los movimientos sociales, es la identificación política de los autores de la crisis. Carlos Marx decía en el siglo XIX que la clase trabajadora de aquella época veía el capitalismo como una ley natural. La gente era explotada, iba a las fábricas, a los niños se les metían las chimeneas para limpiar las chimeneas de 15, 12 años, y era natural. Natural. Y lo que decía Carlos Marx es que no solamente no es natural, sino que es inhumano y bárbaro, y que es posible una alternativa frente al capitalismo para efectivamente caminar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria. Y esto es lo que nos está pasando en estos momentos, que para millones de damnificados de esta política, comenzando por los 6.200.000 parados y paradas, los 400.000 desahuciados, todavía no identifican que el dolor que tienen es el producto de ese acuerdo pactado y vivo en la Unión Europea entre la socialdemocracia y el PP. No llegan a ese conocimiento que llegamos nosotros. Por eso, en esta situación tan dramática, tan humillante, nuestro primer deber como personas de izquierda, como personas que estamos confrontados con el capitalismo, es hacer ver a esas personas que tienen que señalar con el dedo a esos autores políticos que se están llevando a esta situación límite. Una situación límite que afecta a todo lo que es las relaciones humanas en cualquier Estado democrático y que hace saltar por los aires casi todo. La propia democracia. La democracia que no fue ningún regalo en España. En casi ningún Estado ha sido un regalo, menos en Europa, porque nuestra Constitución, como casi todas las europeas, son constituciones nacionales que detrás de la Constitución ha habido una lucha ingente antifascista, con gente asesinada, que todavía tenemos sus cuerpos sin identificar en cunetas, gente torturada, exiliada. Y nosotros y nosotras, en la lucha por la libertad, siempre llegábamos a una conclusión, que para nosotros la lucha por la libertad tenía que venir al mismo nivel que garantizar unas mínimas condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y del pueblo. Es indisociable. No puede haber libertad si no hay derechos sociales establecidos, rigurosos y bienestar de las personas. Por eso dimos la batalla. Y esta batalla se pretende no solamente hacernos retroceder hacia los años 50, en capacidad, en derechos, sino quebrar la propia soberanía nacional, dejando sin valor la Constitución nacional. No tiene límite. Estamos intervenidos. Una cosa que se llama la Troika, ya sabéis, Comisión Europea, Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, ha decidido cómo tenemos que gastar, dónde tenemos que gastar y hasta dónde podemos legislar, por encima de nuestra Constitución. Me acaba de llamar el gobierno andaluz por teléfono. Sabéis que hemos sacado un decreto muy importante, el decreto de la vivienda, para junto con nuestra legislación nacional, Constitución nacional, el derecho internacional, aplicar una norma que impida el crimen que significa dejar a una familia sin vivienda. Conforme a todos los dictámenes jurídicos, convalidado el procedimiento en el Parlamento Europeo. Bueno, pues acaban de decir que el Ministerio de Economía ha filtrado a la prensa, ya lo veréis mañana, una carta de la Comisión Europea pidiendo información porque la Comisión Europea dice que esa iniciativa puede vulnerar la libre competencia. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta va a ser muy sencilla. Decir que por encima del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Constitución no reconocemos a nadie por encima de la soberanía nacional y la soberanía del pueblo andaluz, que en uso de sus competencias ha decidido legislar la protección
el derecho a la vivienda, que es un derecho universal. Y vamos a decir que solamente estaremos dispuestos a ir a los tribunales, pero mientras tanto ese decreto va a misa. Yo no soy creyente, pero creo que eso sería. Pero fijaros bien de qué Unión Europea estamos hablando. Una Comisión Europea que tenía la obligación de velar porque las leyes que se aplican en todos los Estados miembros 27 sean conformes al derecho europeo. Pues bien, el Tribunal Europeo dictamina que la ley hipotecaria de España vulnera las directivas europeas del año 93 de protección, que llaman consumidor, en relación a las viviendas. Y la Comisión Europea no ha hecho nada. Ha tenido que ser el Tribunal Europeo desde el año 93. Y esa sentencia del Tribunal Europeo viene a decir que la actual ley hipotecaria española vulnera las leyes europeas. Desde el 93 hemos tenido gobiernos socialistas, gobiernos del PP, y la Comisión Europea mira para otro lado. Ahora, amigos, un gobierno regional se atreve a legislar para que el derecho universal a la vivienda sea un derecho que se aplique a rajatabla y que, por lo tanto, no consentir que no las personas, sino las entidades jurídicas físicas, es decir, bancos, empresas, tengan vivienda vacía. Y legislamos para que efectivamente esas entidades, bancos que tienen viviendas vacías para especular, no puedan tenerlas y pasen al mercado en condiciones favorables para que toda la gente que tiene riesgo de perder la vivienda tenga una vivienda. Y bueno, y la Comisión Europea tiene el valor, la osadía de intentarnos decir que no va a consentir ese decreto ley. En esa Comisión Europea, volviendo al núcleo del problema, no penséis que está el PP solo. No. En esa Comisión Europea hay 6 comisarios, es decir, 6 ministros socialdemócratas. Uno de ellos del Partido Socialista, Almunia. Por eso, nosotros y nosotras tenemos que hacer un esfuerzo por hacer ver a la gente que el núcleo del problema central es este. Que o los derrotamos ese proyecto, o si no el sufrimiento va para largo. Y la socialdemocracia, desgraciadamente, no solamente no ha tomado nota, no solamente no apunta a una rectificación, sino que se reafirma en ese documento, ese acuerdo de Bruselas entre la derecha y la socialdemocracia. Porque ahí están los ejemplos. Yo creo que hay una parte de la socialdemocracia europea que está incómoda con ese rumbo. Me consta, por los sondeos de opinión, que hay una parte del electorado que se siente socialdemócrata, que familiarmente está en esa corriente de opinión, no comparte ya lo que significa para ellos una traición a los principios socialdemócratas, que los definía bien Olof Palme, que era el primer ministro de Suecia en los años 70, el paradigma de la socialdemocracia, que decía: tenemos que intervenir en la economía, tenemos que tener un sector estratégico público de la economía, tenemos que tener políticas fiscales progresivas para garantizar el bienestar de la ciudadanía. Este era el principio socialdemócrata. Y por eso hay una parte de la socialdemocracia que no se encuentra. Y claro, lo tiene muy difícil el Partido Socialista. Cada vez que sale Rubalcaba y dice o hace una propuesta, no es creíble. No es creíble. ¿Qué tendría que hacer la socialdemocracia para ser creíble? Pues dar una rueda de prensa en cualquier capital europea o en un pueblo, me da lo mismo. Fuera en París, en Berlín, en cualquier sitio. Y allí solemnemente, delante de los pueblos de la Unión Europea, decir: señoras y señores, nos bajamos de esta política que solamente crea sufrimiento con recortes, recortes y recortes, bajadas salariales, hacerlos trabajar más años, más horas semanales. Nos bajamos de este tren. Nuestros 6 comisarios fuera, y cualquier medida de ajuste que venga al Consejo Europeo donde tengamos gobierno, la vetaremos. Entonces sí, pero mientras tanto son parte del problema. Y cualquier intento de hacer creer a la ciudadanía
que bueno, que hay diferencias en cuanto a la aplicación, no es cierto. No es cierto. Aquí los dos partidos hicieron la reforma constitucional con nocturnidad, alevosía, sin someterlo al referéndum, para meter en la Constitución que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda a los bancos antes que garantizar la salud pública y la educación. Nosotros no compartimos esa medida que ha roto el consenso constitucional. Y por eso todas estas políticas lo que hacen es llevarse por delante todo. El modelo constitucional, las normas de convivencia que nos habíamos dado todos y todas. Y nosotros por eso ya no nos reconocemos en ese consenso constitucional. Nosotros creemos que ha llegado el momento de iniciar un proceso que termine en una constitución nueva y republicana. Porque la desregulación del mercado ha tenido una ventaja. Y es que se ha llevado por delante instituciones como la monarquía. Porque han entrado en el mismo juego de intentar hacerse ricos en muy poco tiempo. Un jefe de Estado y su familia. Ese ansia de acaparar, ese ansia de acumular capital, incluso en Suiza, de forma opaca, pues ese ansia es el que se va a llevar por delante a la institución de la monarquía. Y yo estoy convencido que en este proceso de crisis dramática, en cuanto seamos capaces de hacer ver a la gente que es posible una alternativa, desde la movilización, alternativas rigurosas, yo estoy convencido que la gente saldrá y apoyará una reforma, un proceso constituyente en donde todo se ponga al servicio de la ciudadanía, todo. Una nueva democracia participativa, como se ha hecho en muchos países de América Latina y Caribe, Ecuador, Venezuela, en donde la Constitución ya plantea la posibilidad de una revocación de cualquier cargo público electo. Tú eres elegido, y no como aquí, que te eligen y tienes que esperar 4 años hasta las próximas elecciones. Allí no. Allí se puede hacer un referéndum revocatorio, y si se tienen más votos a favor de que cualquier cargo público sea revocado, fuera. Y también una figura, la dación en cuenta, de dar cuentas del resultado de la gestión administrativa obligada, para que la ciudadanía conozca la gestión de la administración pública, con referéndums vinculantes, y que nos acostumbremos a someter a referéndum cualquier decisión que tenga trascendencia para la vida de la ciudadanía. Y esas son las decisiones importantes que tenemos que tener por delante, ¿no? Pero para eso, amigos y amigas, yo le decía esta mañana en el almuerzo, es evidente que lo que decimos es razonable. Digo yo. En cualquier foro es muy difícil rebatirnos, en cualquiera. Pero tenemos un pequeño problema, y es que somos pocos. Para ganarles el pulso, nosotros no contamos con las empresas de comunicación. Las empresas de comunicación, ya sabéis el papel que juegan hoy, todas. Pues es intentar hacer ver que lo que estoy diciendo no existe. Es decir, que el problema político de fondo, ese gran acuerdo que hay en Bruselas, pactado entre socialdemocracia y la derecha europea, no existe. Y que el problema es el paro. No, el problema es la consecuencia de ese pacto en Bruselas, las consecuencias es el paro y los desahucios. Pero las empresas de comunicación no nos van a garantizar que lleguemos al mayor número posible de gente, de ciudadanos y ciudadanas. No. ¿Qué nos queda? Pues nos queda, en primer lugar, la convergencia con todas las personas, allí donde estén, de movimientos sociales, de sindicatos, estén en la calle luchando, como habéis hecho hoy, en la huelga general de educación. Nos queda estar ahí en la convergencia y decir a las personas que cada uno tiene que jugar su papel, decidido libremente. Un sindicato sabemos que su función es vital, fundamental, para luchar por las conquistas de los trabajadores y trabajadoras. Pero los sindicatos, por libre elección, no se presentan a las elecciones. Los movimientos sociales, todos los movimientos sociales, son fundamentales
el 15M, la paz, todos, las ONGs fundamentales, pero por libre elección han decidido que no se presentan a las elecciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la batalla de las batallas se resuelve en un día, cuando te convocan a las elecciones. Y cuando se abren las urnas y el Ministerio de Interior da a conocer el resultado electoral. Y puede pasar lo que nos ha pasado. Antes de las elecciones últimas hubo 2 huelgas generales y se creó el movimiento del 15M. Se ocuparon todas las plazas, todas las calles. Se abrieron las urnas. Mayoría absoluta, Partido Popular. ¿Qué elecciones sacamos nosotros y nosotras? Que tenemos que converger, ponernos de acuerdo con un programa alternativo para echarlos del poder y para decir a la gente que hay futuro, que hay esperanza, pero con otra alternativa económica y con otro proyecto europeo. Nosotros queremos que de aquí al 2014 tenemos, las elecciones del 14 son las europeas, queremos hacer una plataforma común con la izquierda europea, con Syriza, con Die Linke, con el Frente Bosch, con todo lo que se mueve en contra de este proyecto neoliberal. Pero para hacerlo también es muy importante que podamos hacer aquí en España una gran convergencia, un bloque político y social alternativo, para que efectivamente seamos capaces de converger para hacer ver que es posible una alternativa real. En Europa sería sencillo si tuviéramos más fuerza, y es apelar a un proceso constituyente. Es decir, elegir un Parlamento que sea una Cámara Constituyente con un mandato explícito, que redacte una Constitución sencilla, con derechos imperativos, no potenciales, y garantizar que todos esos derechos se cumplen en el conjunto de la Unión Europea, con un tesoro público que garantice que la moneda es una moneda gobernable desde el punto de vista democrático y que por lo tanto se pueda devaluar, y con un banco central europeo que se convierta en la Reserva Federal, que pueda emitir deuda directa con una gran inyección pública para incentivar la economía y no castigando los salarios, al contrario, subiendo los salarios, rebajando el tiempo de la jubilación y trabajando menos horas semanales para repartir el empleo. Eso sería posible, pero para eso, como digo, no podéis caer en la ilusión, no podemos caer en la ilusión de pensar que estas ideas las va a multiplicar Radio Nacional, Televisión Española, Antena 3, Telecinco, El País, ABC, La Razón y El Mundo. No. Es una tarea que requiere mucha más organización de la que tenemos. El consenso de Washington, que me refería a él en el año 91, se aplicó en América Latina y Caribe. Allí, incluso con golpes de Estado. El primero, el de Pinochet. Todo lo que está ocurriendo aquí se hizo en Chile con el golpe de Estado. Para liberalizar todo, privatizar todo, absolutamente todo. Eso sí, con un golpe de Estado. Un golpe de Estado cruento, que se llevó por delante al heroico presidente Allende, Salvador Allende. Pero en América Latina y Caribe tuvieron una virtud, y es que allí han sido capaces de desembarazarse de esta política, democráticamente, elección tras elección. Venezuela, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Argentina en parte, Brasil, y mandaron ese consenso y esas políticas al carajo. Al carajo. Y dijeron, vosotros, gringos, os lleváis esa política a vuestro país, que aquí lo único que nos ha creado es destrucción de nuestros recursos, destrucción en el empleo y aumentar la desigualdad. Allí han tenido esa virtud. Y me diréis, ¿por qué? Allí los medios de comunicación están a favor de Chávez, de Evo Morales, de Rafael Correa, de Kirchner o de Lula. No. Si vais por América Latina y Caribe, os recomiendo que leáis la prensa en La Paz, en Bolivia, o en Bogotá, en Colombia. En Colombia no es de izquierda, en Caracas. Y os quedaréis impresionados. No hay ni un solo periódico, ni uno, que hable bien del gobierno. Pero habla de tan mal que en Europa estaría prohibido.
un titular, Hugo Chávez criminal, Rafael Correa criminal, bueno, una cosa que aquí no se podría publicar. Y sin embargo yo me preguntaba, ¿cómo es posible que hayáis ganado las elecciones? Toda la prensa, la radio, la prensa en contra. Y me lo aclararon una vez en El Salvador. Fui observador electoral oficial del Parlamento Europeo a las elecciones de El Salvador, y se presentaba el FMLN, la antigua guerrilla, enfrentada a Arena. Y aterricé en el aeropuerto, en la delegación oficial, y del trayecto del aeropuerto al hotel, todos los carteles de publicidad electoral, todos, eran de Arena, de la derecha de El Salvador, pero de forma insultante. Votar FMLN es votar asesinos. No votéis a gente con las manos manchadas de sangre. De allí hasta el hotel. Y no veía ningún cartel del FMLN. Y digo, hostias, pues la cosa va a ir mal el domingo. Llego al hotel, dejo la maleta en la habitación, y mientras quito la maleta pongo las televisiones, y hay 20, 30 canales. Hostias, todo publicidad de Arena, no votéis al FMLN, asesinos, asesinos. Cambiaba de canal a ver si aparecía el FMLN, nada. Y ya bajé al hall, vi la prensa, todos los titulares de la prensa en contra del FMLN. Y dije, bueno, hablaba con un compañero italiano, le decía de Refundación Comunista, le decía, mira, el domingo vamos a tener que pasarlo muy mal, vamos a ver cómo lo pasamos, porque esto va a ser lo gasto. Y esa misma noche cenamos con la dirección del FMLN y con el candidato, con Mauricio Funes. Una cena que nos ofrecían los compañeros y compañeras, y, en fin, ellos estaban muy contentos. Esto era el viernes y el domingo se votaba. Estaban muy contentos con la campaña electoral, patatín, patatán. Y nosotros nos mirábamos y me dijo Justo Catania, oye, Fili, di tú, que estamos muy preocupados. Me tocó a mí en los postres decirle, bueno, compañeros, nosotros venimos de Europa, estamos aquí para hacer campaña y tal, pero el domingo lo tenía muy complicado, ¿no? Y entonces vimos que se miraban unos a otros y se sonreían. El domingo ganamos. Y me dijo el candidato Mauricio Funes, coño, pues ya me dices cómo. Y una compañera que fue comandante en la guerrilla, Lorena, me dice, ¿sabes qué pasa, Billy? Que llevamos 4 años como hormigas locas. ¿Sabéis lo que ocurre cuando pisáis un hormiguero? Que hace la subida. Pues me dijeron, llevamos 4 años como hormigas locas, pueblo a pueblo, diciendo a la gente que es posible una alternativa a Arena, que el FMLN puede gobernar este país. Invirtieron mucho tiempo, muchas horas, mucha gasolina, en reuniones presenciales. Mirad, yo ya soy muy veterano, ¿no? Porque tengo muchos años, ¿no? No por otra cosa. El Twitter es un arma formidable. El Facebook también. Pero a través del Twitter y el Facebook no se puede hacer el cambio. Imposible. Tiene que ser con reuniones como esta, que se multipliquen, y con organización social. E Izquierda Unida no puede tener los afiliados que tiene. No podemos. Tenemos que ser más. Dicen las encuestas que tenemos el 15%. Pues ese 15% tiene que tener una fuerza política como mínimo de 100.000 afiliados. No exagero. No exagero. En Venezuela son 20 millones. El Partido Socialista Unificado de Venezuela son 1 millón de afiliados. Y por lo tanto la correlación de fuerzas frente al adversario tiene que ser una correlación de fuerzas superior. Los sindicatos tienen que ser más fuertes, los movimientos sociales más fuertes, y nosotros queremos ser más fuertes. No porque tengamos interés en ser más, no, es que para vencer al adversario tenemos que ser más. Por lo tanto, nosotros y nosotras creemos que para echar a Rajoy del gobierno, para exigir las elecciones anticipadas, para darle la vuelta a este proyecto neoliberal de la Unión Europea, tenemos que ser más. Para que tengamos todos y todas la seguridad que cuando se abran las urnas nos llevemos una sorpresa grata. Y es que hemos roto el proyecto de la humillación y de la indignación. Y eso no se puede improvisar. Decía que nuestros adversarios lo que estamos padeciendo lo empezaron a diseñar en el 91, incluso antes, con Margaret Thatcher y con Reagan. Ahí empezó. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Con la paciencia, convirtiéndonos en hormigas locas,
hormigas locas, confiando en nuestra fuerza, tenemos la razón, pero además de la razón, tenemos que ser capaces de imponer la razón de forma democrática. Lo decía de broma, todos los que estamos aquí hemos llegado a la conclusión que la Tierra es redonda y que gira sobre un eje imaginario. Pues bien, si el Partido Popular y el Partido Socialista llegaran a la conclusión que hay que votar en el Congreso de los Diputados de que la Tierra es rectangular y que no gira, es plana, se votaría y se ganaría. Y la Tierra sería rectangular. ¿Por qué? Votos a favor, votos en contra. Pues esa es la realidad a la que nosotros queremos transformar. Transformar porque no solamente afecta también a nuestros países, que lo están pasando mal. Es que esta política, si tiene estos efectos aquí, imaginaros en África, las consecuencias de estas políticas. Aquí a duras penas, algunas familias pueden tener 2 comidas diarias, ya algunas lo tienen muy difícil, pero es que en África no hay posibilidad. Aquí más o menos nos vacunan, en África no, porque cuesta 0,25 céntimos la vacuna y no se puede vacunar a los niños. Y se especula con el precio de la alimentación. Mueren diariamente 60.000 personas diarias por falta de alimentación o por condiciones insalubres. 60.000. Y se gastan 2.500 millones de dólares en armamento diariamente. Y esas muertes que se producen, ya la gente, los medios, las empresas de comunicación dicen, bueno, la hambruna. No, es que son 60.000 crímenes consentidos. Porque en la bolsa de Chicago, que se especula con el precio de la alimentación, se almacena el grano para esperar la fluctuación de la bolsa. Y dicen, no, es que en el Sahel está muriendo la gente porque no llega maíz. Y dicen, no, pero yo tengo que contener aquí los cereales para que el precio suba o baje. Esta es la consecuencia dramática que este proyecto capitalista y neoliberal nos lleva en el conjunto de la humanidad. En fin, y la guerra. Ayer, en la recepción de despedida del embajador de Venezuela, y le han nombrado viceministro para Europa, me encontré con Moratinos, que fue ministro de Asuntos Exteriores, que es amigo, que jugó un papel importante en Oriente Próximo y en Cuba. Bien, y me decía, Meyer, ¿pero qué está pasando? Es que Israel ha bombardeado Siria en contra de la Carta de Naciones Unidas, violando el derecho internacional, sin consentimiento del Consejo de Seguridad, y nadie ha dicho nada. Nada. Y yo le dije, pues mira, ¿sabes lo que te digo, burro? Que es que los bárbaros ya están aquí. Es que los bárbaros están aquí. Lo que hacen con nosotros en Europa no tienen ninguna impunidad por hacerlo en ningún país. Lo mismo te bombardean una parte de Siria que el Líbano, o que atacan Mali sobre la base de los derechos humanos, cuando todo el mundo sabe que el ejército francés está ahí para garantizar que 2 empresas que tienen explotando uranio en la frontera con Níger, pues no se le vaya a las manos, porque Francia necesita la energía nuclear para poder producir. Y este es el mundo al que nosotros y nosotras queremos cambiar de raíz. Y no os digo de la causa saharaui, ¿no? En la política de vecindad de la Unión Europea no le interesa para nada los derechos humanos. No les interesa para los ciudadanos europeos, imaginaros para los foráneos, ¿no? Nosotros tenemos acuerdos de asociación entre la Unión Europea y países limítrofes del Mediterráneo. Un acuerdo de asociación que condiciona el acuerdo al cumplimiento estricto de los derechos humanos. Si no hay respeto a los derechos humanos, no se puede firmar acuerdo de asociación. Y teníamos acuerdo de asociación con Túnez y Egipto, con Ben Ali y con Mubarak. Y cuando se estaba machacando a los pueblos de Túnez y Egipto en las calles, en la plaza de Tahrir, en la plaza de Túnez, nosotros interpelábamos en el Parlamento de la Unión Europea a la Comisión que ustedes cierren, bloqueen, congelen el acuerdo de asociación. Pero no. Porque por encima de todo lo que interesa es que las mercancías de las multinacionales fluyan. Lo mismo con el Reino de Marruecos. Marruecos, que mantiene ocupada el territorio no autónomo del Sáhara Occidental en contra de la Carta de Naciones Unidas, en contra del derecho internacional, y sin embargo la Unión Europea, a la hora de establecer las relaciones con Marruecos,
pues no establece ninguna exigencia para que Marruecos efectivamente abandone ese territorio y permita el derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y ahí España ha renunciado al papel que tenía que ser, que es garantizar la administración del proceso de descolonización. Es el único proceso de descolonización pendiente de África, el único. Pero como en la Unión Europea los derechos humanos, ni para los nacionales, ni para, por supuesto, fuera de nuestras fronteras interesan, pues esta es la contribución de la Unión Europea a la situación internacional. Yo por eso, compañeros y compañeras, creo que ha llegado el momento de no solamente de la resistencia, que lo estamos haciendo en toda España estamos resistiendo, sino que hay que construir alternativas. Un país como el nuestro, en proporción de habitantes parados, un país como el nuestro en proporción de licenciaturas, de jóvenes bien formados, que no tienen ningún futuro, es un país que tampoco tiene futuro. Y nosotros y nosotras estamos dispuestos a dar futuro y esperanza a la gente. Y decir por todos los pueblos, por todas las comarcas, por todas las ciudades, por todas las capitales, de que es posible una alternativa. Una alternativa. Que al día siguiente de tener un gobierno que sea un gobierno por y para el pueblo, las cosas cambiarían de forma radical. Pero para eso, y termino, porque ya estáis muy cansados y cansadas después de este día de militancia, yo creo, y me quedaría con este mensaje que os lanzo de forma fraterna, y es que tenemos que organizarnos más. Y os voy a pedir una cosa elemental: afiliaros a Izquierda Unida. Afiliaros a Izquierda Unida. Ayer tuvimos un acto muy importante en el Parlamento de compañeros y compañeras que están en distintos movimientos sobre la vivienda, con dos diputadas, una de Asturias, otra de Madrid, con representantes del gobierno andaluz. Hicimos un debate formidable con diputados de Francia, de Irlanda, de Alemania y de Portugal. Y yo les dije en las conclusiones, en las jornadas, que la primera conclusión que yo quería sacar es que me siento orgulloso de militar en Izquierda Unida. No hay otra fuerza política en el Estado, ninguna, yo respeto a todas, que tenga en estos momentos la capacidad de haber advertido en el 93 lo que iba a ocurrir. Las advertencias en política no sirven para nada si no tienes votos. Y además de estar en la calle con todas y cada una de las luchas que consideramos justas, que están intentando resistir y frenar los efectos antisociales. Y yo me siento orgulloso de estar. No me he equivocado de elección política. Pero somos pocos, y por eso yo os invito a que os afiliéis a Izquierda Unida. Es una buena inversión. Tenemos que ser más. Muchas gracias.
indigna e indecente que tiene la Unión Europea con Cuba. En fin, esa advertencia me viene muy bien para aclararlo, porque además participé en la comisión de investigación de los vuelos de García y yo me confronté con él en la comisión de investigación. Me confronté con él, porque yo dije que por acción o omisión el gobierno español, como todos, era cómplice porque sabía de la existencia de esos vuelos. Por lo tanto, en fin, bien, tirón de orejas y respuesta a tu tirón de orejas como Mariano, dices bien que hay que hacer pedagogía sobre los efectos, pero partes de una premisa que yo no la tengo tan clara. Dice, cuando yo señalo a los autores políticos de la crisis, tú dices, eso está claro, la realidad está ahí, lo tenemos claro tú y yo, pero para los millones de trabajadores no lo tienen claro. Ellos tienen claro que están sufriendo, que no tienen ya recursos económicos, que se le echan de mano, pero no identifican al PP y al PSOE como sus responsables. Si fuera así, nosotros tendríamos no 6 millones de votos, no tendríamos 12, seríamos mayoría absoluta, porque la gente intelectualmente se habría dado cuenta intelectualmente que que su sufrimiento no es porque haya una banca perversa, sino porque hay gente que aprobó que la banca tuviera esa perversidad y lo puedan hacer. Entonces, yo creo que el reto de todos es intentar dos cosas, la resistencia, pero también la alternativa, señalando que hay que derrotarlos. Cuando tú dices, no, hay que derrotar al PP, la gente lo entiende. Pero cuando dices, hay que derrotar las políticas del PSOE, una parte no. Pero lo que dice Manolo, es que nosotros nos interesa que la base de izquierda del Partido Socialista, la que vota el Partido Socialista, la que está incómoda con estas políticas, se incorpore a un proyecto de cambio en España y en la Unión Europea. Pero ese proyecto de cambio no puede venir de la mano de Almunia, ni de la Comisión Europea, ni de lo que puede pasar en Alemania en septiembre, que ya han anunciado la socialdemocracia alemana que si Merkel pierde la mayoría absoluta, ahí están para hacer una gran coalición. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Julián Guita es de Izquierda Unida, es del Partido Comunista, está haciendo ese proyecto que no es incompatible con Izquierda Unida, que es un movimiento que pretende efectivamente, en la línea de lo que estamos hablando, hacer ver a la gente que se tiene que organizar, que tiene que luchar por un frente cívico republicano, y nosotros estamos muy cómodos porque Julián Guita es de Izquierda Unida, porque fue coordinador general y porque tenemos una relación perfectamente de fraternidad, de amistad y de camaradería. Por lo tanto, ahí nosotros no tenemos ningún problema, ¿no? Nuestro grupo parlamentario, sistemáticamente, a la hora de votar los presupuestos del Parlamento, me dirijo a usted, sistemáticamente hemos votado una enmienda que nunca ha sido aprobada. Y es porque lo de los vuelos de business es el chocolate del oro, eso, ¿cómo se llama? Eso no son evidencias. Es que el capítulo general, el que nosotros queremos rebajar siempre y nunca lo conseguimos, todos son los gastos que tiene cada grupo parlamentario y que tiene cada diputado, que son gastos impresionantes. Nosotros dijimos, no se puede en esta situación de austeridad mantener esto, hay que rebajarlo sustancialmente y, por supuesto, rebajar el capítulo de viajes. Y es lo que pasa. Votos a favor, en este caso una teclita, votos en contra y abstención. Y ese marcador, derrotados. Pero nosotros sistemáticamente cada año en los presupuestos del Parlamento Europeo presentamos esa enmienda. En relación a los paraísos fiscales, le comentaba Manel cuando fue la asamblea de Izquierda Unida que elegimos a Cayo por primera vez. Lo confirmamos en 2008. Pues bien, mientras celebrábamos la asamblea en Rivas, hacia Madrid, se celebraba la reunión del G20. Y entonces empezaba la crisis a apuntar. Entonces se reúne el G20, Sarkozy sale de portavoz de la reunión y dice, primero, que hay que reestructurar el capitalismo. Y segundo compromiso, que hay que acabar con los paraísos fiscales. Estamos en el 2013, ¿no? Los paraísos fiscales forman parte de este modelo de producción. O sea, es que es consustancial. Tiene que haber paraísos fiscales para que una parte de los beneficios no contribuyan, no tributen.
ahí está la acumulación del capital en muy pocas manos. Y hay paraísos fiscales en la Unión Europea. Y una parte del capital alemán está en un paraíso fiscal que es Panamá. Una realidad. ¿Se podría acabar con los paraísos fiscales? Sí. Se podría aplicar la tasa Tobin, con la que nosotros estamos de acuerdo, para que efectivamente una parte de la transacción financiera tribute, para crear empleo, para inversiones públicas, si hubiera una voluntad real de poner fin a esta especulación que no hay voluntad real de superar, ¿no? Y finalmente, bueno, pues yo comparto la última intervención de Manolo. Mirad, cuando yo decía que tenemos que ser más, es con la voluntad de construir un nuevo bloque alternativo en donde Izquierda Unida sin duda está jugando un papel, y parece por las encuestas que nos dan un papel importante, pero nosotros somos conscientes de que no podemos hacerlo solos, es imposible. Nosotros sí estamos preocupados por ser más, y reitero que tenemos que ser más, pero no basta con eso. Tenemos que confluir con los sindicalistas, con el movimiento obrero, con una parte de la cultura, la intelectualidad, la ciencia, los jóvenes, las mujeres, los pensionistas, los movimientos sociales, para empezar a construir, desde el punto de vista maquiavelliano, un nuevo bloque que sustituya en estos momentos a esta hegemonía neoliberal, que es una hegemonía muy fuerte, que en el sentido común de las personas han conseguido meter de que lo que están padeciendo, como decía Marx, es una ley natural, que hay que aguantarse y resignarse, y nosotros no. Por eso es muy importante que tengamos esa capacidad. El compañero que decía una intervención que yo comparto, mira, nosotros llegamos a la conclusión que, a diferencia de los partidos nacionalistas, que llegan a la conclusión de que el problema es España, y otros partidos nacionalistas de Estado que dicen que el problema es Europa, nosotros decimos que el problema es el capitalismo. El problema no es España, es el capitalismo, que actúa en Cataluña, como en el País Valenciano, como en Galicia y en Andalucía. Y en Europa, el problema es el capitalismo. A nosotros no se nos pasa por la imaginación dar una respuesta a la crisis encerrándonos en el Estado español. Nosotros queremos dar la batalla de la lucha de clases brutal que se está produciendo en la Unión Europea en el seno de la Unión Europea, para desde la Unión Europea acabar con esta orientación neoliberal y apelando a un proceso constituyente sencillo, que se convoque unas elecciones europeas para elegir un parlamento que redacte una constitución sencilla, que tengamos una arquitectura política, una arquitectura de la Unión Europea también sencilla, que todo el mundo entienda para qué sirve esa institución, y una institución que sea garantista, no como ahora, que nos va recortando, nos va a quitar derechos, al contrario, que impida cualquier recorte en el seno de la Unión Europea y que tenga capacidad de intervenir la economía, como decía, con esa moneda única con tesoro, con un banco de reserva federal, con consorcios públicos de sectores estratégicos de la producción que han sido privatizados, que sean rescatados, consorcios públicos, como la industria aeroespacial, como la siderurgia, como una parte del sector del automóvil, como todo el paquete energético. ¿Para qué? Para poner todos los beneficios de esos sectores en la creación de empleo, en la cohesión social y territorial. En la política. Y la política. No el capitalismo. No, la política. El capitalismo es el capitalismo es el problema, el neoliberalismo es el problema, y por eso tenemos que anteponer una fuerza que no sea neoliberal. Parece que la política, ¿no? Bueno, es que la política es la que permite que el sistema sea capitalista. La política del derecho en la política. Vamos a votar ¿qué política? Y yo creo, compañeros y compañeras, salvo error o omisión, que he contestado a todo. Y simplemente os animo. Permíteme solo esto. El problema no es, yo estoy muy quieto, que no es de doblar los porcentajes, triplicarlas. El problema es cambiar. ¿Me entiende lo que tengo dentro, no? Y cambiar es ahí come el que hacer de bien, es ahí porque podemos
doblar, triplar. Bueno, como dices tú, lo has dicho. Debemos ser muchos, debemos ver que todos los poderes fuertes. Esto, inversión, esto cambio, ¿cómo nos presentamos los áreas? Esto entiende, interrumpir sobre esto nunca. No se preocupe. Bueno, decía que espero que haya contestado, no sé si ha quedado alguna pregunta, y a descansar un poquito porque mañana hay que seguir luchando. Hasta derrotarlo. Ay, sí, claro. Bueno, y nos vamos a agarrar. Regalaros pues aquí.